Nuestro mundo está entrando en una era de caos. Papa Francisco le dice hipócritas a quienes se oponen a la bendición del matrimonio LGBT. Horror en Escocia. Padres podrían ir a la cárcel por negarse a las transiciones de género de sus hijos. Milei dijo en Israel que Argentina mudará embajada a Jerusalén. Acompáñenos. El Papa Francisco está acusando de hipocresía a aquellos que se oponen a la recién declaración del Vaticano que permite a los sacerdotes bendecir a parejas del mismo sexo. A pesar de que la Santa Sede ha recibido numerosas críticas por esta decisión, el pontífice defendió su postura en una entrevista con el semanario italiano Credere, cuyos extractos fueron adelantados por Vatican News. La declaración, titulada Fiducia Supplicans y emitida por el Discaterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano el 18 de diciembre, ha generado una oleada de reacciones negativas entre los círculos católicos. En la entrevista, el Papa abordó este tema y reafirmó que las bendiciones pastorales a las parejas del mismo sexo no implican una validación oficial de su estatus ni un cambio en la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el matrimonio. El Papa respondió a las críticas más comunes que señalan que la declaración bendice el comportamiento y las relaciones homosexuales, lo cual contradice las enseñanzas de la Iglesia Católica. No bendigo un matrimonio homosexual, bendigo a dos personas que se aman y también les pido que oren por mí, dijo el Papa Francisco. Siempre en las confesiones, cuando llegan estas situaciones homosexuales vueltos a casar, siempre rezo y bendigo. La bendición no se le puede negar a nadie. Todos, eso sí, hablo de personas, aquellos que son capaces de recibir el bautismo, añadió el Papa Francisco. Después de identificar los pecados más graves como aquellos que se ocultan bajo una apariencia angelical, el Papa lamentó que no se escandalice si bendice a un empresario que puede explotar a las personas, considerando esto un pecado grave, pero sí se escandalice si bendice a un homosexual. Esto es hipocresía. Todos debemos respetarnos unos a otros. Todos. El corazón del documento es bienvenido, exclamó. En varias ocasiones, el Vaticano y el Papa Francisco han defendido directa o indirectamente a Fiducia Supplicans. 3 días después de que el Vaticano publicara la declaración, el Papa aconsejó a los funcionarios del Vaticano que estuvieran atentos a posiciones ideológicas rígidas que, bajo la apariencia de buenas intenciones, nos separan de la realidad y nos impiden avanzar. A veces las decisiones no se aceptan, pero en la mayoría de los casos, cuando no se aceptan, es porque no se entienden, ha señalado Francisco en sus primeras declaraciones públicas al manifestar su intención de bendecir a las uniones de parejas homosexuales. El peligro es que si algo no me gusta y lo pongo, la oposición, en mi corazón, me convierto en una resistencia y saco conclusiones feas, ha explicado el pontífice en una entrevista con el programa de televisión Che Tempo Cefa del canal 9 italiano. El Papa también ha sugerido que aquellos que desaprueban su decisión lo hacen debido a un malentendido y no entienden su intención. Cambiando de tema, horror en Escocia. Padres podrían ir a la cárcel por negarse a las transiciones de género de sus hijos. Un organismo de supervisión de la libertad de expresión ha advertido sobre una nueva propuesta en Escocia que, según se informa, podría resultar en la posible encarcelación de los padres que se nieguen a apoyar las transiciones de género de sus hijos. Se podría pensar que fue una broma o una sátira, pero desafortunadamente es la realidad en mi país de Escocia. Hay propuestas que prohibirían la llamada terapia de conversión, dijo Lois McClatchy, oficial de comunicaciones de ADF International, a CBN News sobre la disposición sugerida. McClatchy sugiere que muchas personas automáticamente esperan lo peor y consideran estos métodos como un trato terrible cuando se trata de intentar cambiar las inclinaciones sexuales de las personas. Sin embargo, enfatiza que la propuesta en Escocia va más allá de las preocupaciones sobre abusos y métodos inquietantes. Aunque dice que se trata de terapia de conversión, este proyecto de ley en realidad va mucho más allá e interviene en lo que un padre puede aconsejar a un niño, un pastor puede aconsejar a un feligrese o algo así, dijo.
Si un padre le dijera más de una vez a su hijo, digamos a su hijo de 11 años, que no se le permite usar un vestido para ir a la escuela, ni lápiz labial, ni tacones altos, ni vestirse como una niña cuando él es un niño, podría ser potencialmente culpable de someterse a una terapia de conversión, de ser coercitivo y, por lo tanto, enfrentar un juicio penal y una posible pena de prisión de hasta 7 años, continuó. La propuesta está actualmente en discusión y se está llevando a cabo un periodo de consulta hasta el 2 de abril de 2024. ADF International y otros activistas esperan que la población escocesa haga oír su voz, intervenga y ayude a detener la aprobación y promulgación de tales medidas. Y continuando con otro tema, Milei dijo en Israel que Argentina mudará su embajada a Jerusalén. El presidente de Argentina, Javier Milei, fue recibido en Tel Aviv por el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, para una visita oficial de 3 días. Bienvenido a Israel, señor presidente. ¡Viva la libertad! Así saludó el canciller israelí Israel Katz al presidente argentino Javier Milei en la escalerilla del avión. Usted es una persona de valores que está comprometida solo con la verdad y no es de extrañar que haya elegido venir a Israel de inmediato para apoyarnos en la justa lucha por la defensa del pueblo judío contra los asesinos de Hamás, enfatizó Katz. Según un comunicado del Ministerio de Exteriores de Israel, Katz también expresó a Milei su gratitud por su reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel y le señaló que es el momento de anunciar el traslado de la embajada de Argentina a esa ciudad desde Tel Aviv, a lo que Milei respondió positivamente. Obviamente que es mi plan mudar la embajada argentina a Jerusalén Occidental, dijo Milei a Katz, en la pista del aeropuerto Ben Gurión cerca de Tel Aviv. Sin embargo, el grupo terrorista palestino Hamás condenó enérgicamente los aviones del presidente argentino Javier Milei de trasladar a Jerusalén la embajada que Argentina tiene actualmente cerca de Tel Aviv. Considerando Jerusalén como tierra palestina ocupada, la decisión sería una vulneración de los derechos de nuestro pueblo palestino a su tierra y una violación de las normas del derecho internacional, afirmó Hamás, que se enfrenta desde octubre con Israel en Gaza, territorio que gobierna desde 2007. Argentina se convertiría en uno de los pocos países que tienen su principal misión diplomática en Jerusalén en lugar de Tel Aviv. Estados Unidos trasladó allí la suya en 2018 bajo la presidencia del presidente Donald Trump, tras reconocer la ciudad como capital de Israel. Y pasando de inmediato a temas climáticos, el mundo está entrando en la era del caos, alertó el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, al presentar ante la Asamblea General sus prioridades de trabajo para 2024. Hay gobiernos que ignoran y socavan los mismos principios de multilateralismo, sin rendir en absolutas cuentas. El Consejo de Seguridad, principal herramienta para la paz mundial, está estancado debido a las fisuras geopolíticas, lamentó desde la sede en Nueva York de la ONU. Guterres describió el mundo actual como una peligrosa e imprescindible ley de la selva, donde reina la total imprudencia, una impunidad que ya denunciada recientemente en Davos, con amenazas como una crisis climática desbocada, una inteligencia artificial sin regulación, unas instituciones internacionales no representantes y unas desigualdades cada vez más agudas. Y recordó que este año la mitad de la humanidad irá a las elecciones en un momento en que cada vez más gente está perdiendo confianza en las instituciones y fe en el proceso político. No es la primera vez que el Consejo de Seguridad está dividido, pero es la peor. La disfunción actual es más profunda y peligrosa, advirtió Guterres, antes de recordar que durante la Guerra Fría, los mecanismos establecidos ayudaron a gestionar las relaciones entre las superpotencias, pero en el mundo multipolar actual no existen tales mecanismos. Nuestro mundo ha entrado en una era de caos, reiteró, alertado por la nueva proliferación nuclear y el desarrollo de nuevas formas para aniquilarse unos a otros y para que la humanidad se extermine a sí misma. Guterres recordó que los conflictos armados en el mundo tienen atrapados a millones de personas para las que la vida es un infierno diario y mortal, ya sea para los que pierden la vida como para los que huyen de la violencia, y citó, entre otros, los casos de Sudán, Ucrania, la República Democrática del Congo, Yemen, Birmania o Gaza, a la que calificó como una herida generada en nuestra conciencia colectiva y para la que ha venido pidiendo un alto al fuego.
Junto a la proliferación de conflictos, las necesidades humanas mundiales están a nivel sin precedentes, pero la financiación no está a la altura, lamentó. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo capítulo 24, versículos del 8 al 13. Gracias por ver el video. Les invito a compartirlo en sus redes sociales para que todos se enteren de esto, que nos regalen un like y pulsen a seguir la página si no lo han hecho para que reciban nuestras informaciones. Nos veremos en la próxima. Dios les bendiga.